Mi abuela, Eleanor, dejó su fortuna al nieto que más la amara, así que mis primos decidieron eliminar a la competencia. Debí haber sabido que algo andaba catastróficamente mal cuando Ethan envió un mensaje a nuestro grupo de chat familiar a las 2 de la madrugada, reunión familiar de emergencia mañana. La abuela Eleanor quiere vernos a todos inmediatamente. El mensaje se sentía diferente, urgente, desesperado, goteando con el tipo de pánico apenas controlado que surge cuando una seria riqueza generacional está repentinamente en juego. Ethan nunca le enviaba mensajes a la familia a menos que quisiera algo caro de alguien, y definitivamente nunca convocaba reuniones familiares de emergencia, a menos que hubiera una gran suma de dinero de herencia involucrada en la discusión. Para contextualizar, mi abuela Eleanor valía exactamente $47 millones, un imperio inmobiliario que abarcaba 3 estados diferentes, con propiedades comerciales de primera categoría, una cartera de acciones que hacía llorar a los asesores financieros experimentados de pura envidia, una colección de joyas que podría financiar legítimamente todo el presupuesto nacional de un pequeño país en desarrollo, y diversificadas inversiones empresariales que generaban más ingresos pasivos. Mientras ella dormía plácidamente, que la mayoría de la gente trabajadora ganaba durante años enteros de labor. Ella había criado, sin ayuda de nadie, a 6 nietos traumatizados después de que nuestros padres murieran en varios accidentes trágicos, múltiples accidentes automovilísticos, cánceres agresivos, sobredosis de drogas que la familia siempre fingió que fueron accidentales, para preservar nuestra posición social. La típica suerte familiar maldita que parecía seguir a nuestro linaje, como un espíritu sobrenatural malévolo, eliminándonos sistemáticamente uno por uno hasta que solo quedaba Eleanor, firme y desafiante. Siempre habíamos hecho chistes incómodos y oscuros sobre la herencia, durante cenas familiares cada vez más incómodas, creando un humor negro y macabro sobre quién recibiría qué bienes valiosos, cuando Eleanor finalmente la palmara y se uniera a nuestros padres, ya muertos desde hace mucho tiempo, en cualquier vida después de la muerte que nos esperara. Pero Eleanor tenía esa manera absolutamente aterradora de mirarte directamente al alma, que te hacía hormiguear violentamente la columna vertebral y tus mentiras cuidadosamente construidas se marchitaban y morían dolorosamente en tu garganta, antes de que pudieras pronunciarlas en voz alta. Era como si poseyera una habilidad sobrenatural para ver a través de tu elaborada fachada, hasta la persona real que eras debajo de todo el fingimiento desesperado y las máscaras sociales cuidadosamente mantenidas. Ella había sobrevivido a la brutal Gran Depresión comiendo literalmente restos de basura de los contenedores de los restaurantes y durmiendo en edificios abandonados helados, durante los duros inviernos, construyó un imperio empresarial imposible de la nada, solo con pura determinación e inteligencia absolutamente despiadada, y mantuvo una tolerancia cero hacia la debilidad, las excusas patéticas, la autocompasión o cualquier cosa que remotamente se pareciera a quejarse de que la vida era inherentemente injusta. Eleanor había comenzado de la nada, solo con $20 prestados y una determinación inquebrantable, durante el peor colapso económico de la historia de Estados Unidos. Mientras otras familias lo perdían todo por quiebras bancarias y embargos, ella, de alguna manera, logró comprar propiedades en dificultades por centavos de dólar. Para cuando la economía se recuperó, era dueña de la mitad de los bienes raíces comerciales en 3 ciudades importantes. Su filosofía empresarial era simple, pero brutal: no confíes completamente en nadie, verifica todo 2 veces y ten siempre 3 planes de respaldo para cuando la gente, inevitablemente, te decepcione. Esa ominosa mañana, nos reunimos solemnemente en el salón formal de su imponente mansión victoriana, como sospechosos culpables alineados en un clásico misterio de asesinato de Agatha Christie, esperando la revelación final del detective. Los muebles de caoba pulidos a mano brillaban amenazadoramente bajo costosos candelabros de cristal importados, y varias generaciones de severos retratos familiares nos miraban con ojos fríos, desaprobadores y muertos, que parecían juzgar nuestras almas corruptas y encontrarnos deficientes. La habitación misma era un testimonio del éxito de Eleanor: alfombras persas que valían más que las casas de la mayoría de la gente, libros de primera edición que llenaban estanterías del suelo al techo y obras de arte que pertenecían a museos, pero que, de alguna manera, terminaron decorando su santuario privado. Ethan, de 28 años, el insoportable niño de oro que se había graduado de la Escuela de Negocios de Harvard, summa cum laude, y nunca dejaba que nadie olvidara su superioridad académica, ni siquiera durante 5 minutos consecutivos de conversación. Trabajaba en una prestigiosa firma de inversiones, donde se especializaba en adquisiciones hostiles de empresas, esencialmente destruyendo compañías para obtener ganancias, mientras vestía trajes caros y fingía que era por el bien mayor del capitalismo. Sofía,
de 26 años, la abogada tiburón depredadora que se especializaba en adquisiciones hostiles de empresas y destrucción legal calculada, y nunca había visitado a Eleanor voluntariamente, a menos que necesitara desesperadamente dinero de emergencia para su costosa adicción a la cocaína o para sus crecientes deudas de juego, de partidas de póker clandestinas de altas apuestas, donde regularmente perdía miles de dólares contra criminales que no aceptaban tarjetas de crédito. Los hermanos gemelos Jack y Liam, de 24 años, que ya habían despilfarrado completamente sus sustanciales fondos fiduciarios de 6 cifras en coches deportivos de lujo, drogas de diseño y fines de semana de un mes en Las Vegas, que costaban más que los salarios anuales de la mayoría de la gente. Eran idénticos en apariencia, pero completamente diferentes en personalidad. Jack era el agresivo que resolvía los problemas con violencia e intimidación, mientras que Liam era el manipulador que prefería la guerra psicológica y la manipulación emocional. Ambos habían abandonado la universidad varias veces y no mostraban señales de desarrollar ninguna habilidad comercializable o ética de trabajo. Mi hermana Chloe, de 22 años, la verdaderamente dulce e inocente que en realidad llamaba a la abuela Eleanor todos los domingos, solo para charlar amistosamente sobre su semana y hacer preguntas detalladas sobre el jardín premiado de Eleanor. Chloe estaba estudiando para ser enfermera pediátrica, era voluntaria en hospitales infantiles durante su tiempo libre, y de alguna manera, lograba mantenerse optimista a pesar de crecer en nuestra familia catastróficamente disfuncional. Ella era la única entre nosotros que parecía haber heredado la genuina compasión de Eleanor, en lugar de solo su despiadado instinto para los negocios. Y yo, de 25 años, la oveja negra designada de la familia, que había estado cuidando de Eleanor de forma exhaustiva desde su devastador derrame cerebral el año pasado, cuando todos los demás afirmaban estar demasiado ocupados con sus supuestamente importantes vidas para ayudar. Dejé la facultad de Derecho para convertirme en el cuidador a tiempo completo de Eleanor, gestionando sus medicamentos, llevándola a citas médicas y escuchando sus historias sobre cómo construyó su imperio de la nada. Todos asumían que lo hacía por el dinero de la herencia, pero la verdad era más simple: Eleanor era el único miembro de la familia que siempre me había tratado como un ser humano, en lugar de una decepción. Eleanor se sentó majestuosamente en su silla de ruedas motorizada, con los ojos tan afilados y calculadores como el cristal recién roto, a pesar del constante tanque de oxígeno que se había convertido en su compañero indeseado, después de que el derrame cerebral dañara su función pulmonar. Su abogado de toda la vida, el señor Miller, se paró profesionalmente a su lado, con documentos legales de aspecto oficial que hicieron que todos se movieran nerviosamente en sus caros sillones antiguos. Miller había sido el consejero legal de Eleanor durante más de 30 años y era una de las pocas personas en las que ella confiaba completamente, principalmente porque le pagaba lo suficiente para asegurar su absoluta lealtad y discreción. «Me estoy muriendo», anunció con naturalidad, como si hablara casualmente del pronóstico del tiempo de mañana o de los precios fluctuantes del mercado de valores. «Máximo 6 meses. Tal vez significativamente menos si estos médicos caros tienen razón sobre el cáncer agresivo que se propaga rápidamente por mis órganos. Así que, hoy, estoy cambiando completamente mi testamento, y quería que todos ustedes lo supieran de inmediato». La habitación, elegantemente decorada, quedó completamente en silencio. Se podían escuchar literalmente los corazones deteniéndose a mitad de latido, la respiración cortándose dolorosamente en las gargantas, las calculadoras mentales computando frenéticamente complejas divisiones de herencia y posibles cantidades inesperadas. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 30 segundos de codicia pura y concentrada, mezclada con pánico apenas disimulado. En lugar de dividir todo por igual entre ustedes, como han estado esperando con confianza toda su vida privilegiada, dejaré mi fortuna completa de $47 millones al nieto que demuestre que me ama más genuinamente. Ella sonrió con esa sonrisa absolutamente aterradora y depredadora, que había hecho que rivales comerciales despiadados entregaran empresas enteras sin disparar un solo tiro legal. Tienen hasta el día de Navidad, exactamente 3 meses a partir de hoy, para demostrar su devoción de manera concluyente. El anuncio golpeó la habitación como una bomba nuclear financiera. El rostro de Ethan experimentó varios cambios de color, desde un shock pálido hasta una ira roja y una determinación calculadora. Sofía inmediatamente comenzó a tomar notas en su blog legal, probablemente ya planeando su estrategia para impugnar el testamento o manipular la competencia. Los gemelos simplemente se miraron con expresiones idénticas de confusión y pánico creciente, habían contado con su herencia para financiar su estilo de vida indefinidamente. Ethan se inclinó ansiosamente,
ya calculando posibles ángulos como el tiburón corporativo entrenado en Harvard en el que se había convertido. ¿Cómo demostramos el amor exactamente, abuela? ¿Cuáles son los criterios específicos y medibles para la evaluación? Acciones, no palabras vacías. Estaré observando todo lo que hagan, todo lo que digan, todo lo que crean que no puedo ver o oír. Sus penetrantes ojos nos recorrieron como focos de búsqueda de prisioneros cazando a convictos fugados. La persona que realmente me ama se revelará naturalmente a través de un comportamiento consistente. Chloe parecía genuinamente angustiada, no por el dinero, sino por el deterioro de la salud de Eleanor. Abuela, ¿estás segura de esto? Tal vez deberíamos simplemente concentrarnos en pasar tiempo juntos en lugar de competir. La expresión de Eleanor se suavizó ligeramente cuando miró a Chloe. Dulce niña, esto no es una competencia. Se trata de la verdad. De ver quién es la gente realmente, cuando hay dinero de por medio. Después de que fue llevada cuidadosamente en su silla de ruedas para su siesta obligatoria de la tarde, por su enfermera privada, nos amontonamos en la enorme cocina de calidad comercial, como conspiradores culpables planeando una revolución. Toda la energía emocional había cambiado completamente, de una incómoda reunión familiar a algo mucho más oscuro, más peligroso e infinitamente más desesperado. La cocina en sí era más grande que los apartamentos enteros de la mayoría de la gente, con electrodomésticos de calidad profesional y suficiente espacio en el mostrador para atender una boda. Esto es absolutamente una locura, murmuró Sofía frenéticamente, caminando de un lado a otro como una depredadora enjaulada. Deberíamos impugnarlo inmediatamente a través del Tribunal de Sucesiones. Que la declaren mentalmente incompetente debido a los efectos de la medicación. ¿Con qué base legal?, preguntó Ethan con calculada frialdad. Está tan lúcida como siempre, probablemente significativamente más lúcida que cualquiera de nosotros. Miller testificará sobre su competencia, y ella acaba de demostrar una conciencia perfecta de su situación. Chloe parecía genuinamente preocupada, su rostro naturalmente pálido se volvió blanco fantasmal. Tal vez solo quiere vernos con más frecuencia antes de que, ya sabes, fallezca. Tal vez esta competencia por la herencia no se trate de dinero en absoluto. Despierta y huele la realidad, Chloe, interrumpió Jack bruscamente, su voz goteando desprecio. Se trata de exactamente 47 millones de dólares en activos líquidos. El juego acaba de cambiar por completo, y solo habrá un ganador final en pie. Liam asintió, de acuerdo con su gemelo. No podemos permitirnos ser sentimentales con esto. 47 millones de dólares divididos por 6, sigue siendo una cantidad que cambia la vida, pero 47 millones de dólares para una sola persona. Eso es riqueza generacional. Fue entonces cuando noté la mirada significativa que se pasó silenciosamente entre Ethan y Sofía, algo frío, calculador y absolutamente aterrador, como si ya estuvieran planeando mentalmente algo que nos haría muy infelices, muy rápidamente. Ya había visto esa mirada antes durante las discusiones familiares, generalmente precedía a que alguien fuera destruido emocionalmente o arruinado financieramente. Sofía dejó de pasearse y sacó su teléfono. Necesito hacer algunas llamadas. Investigar los precedentes legales para este tipo de estructura testamentaria. Y yo necesito revisar las carteras financieras de la abuela, añadió Ethan. Entender exactamente por qué estamos compitiendo. Durante los siguientes días, la dinámica familiar cambió drásticamente. Todos comenzaron a visitar a Eleanor con una frecuencia sospechosa, trayendo regalos y ofreciendo ayuda con un entusiasmo cada vez más desesperado. La mansión, que había estado tranquila y pacífica durante mi año de cuidado, de repente se convirtió en un concurrido centro de afecto falso y manipulación transparente. Ethan aparecía todas las mañanas con flores caras, siempre rosas, obviamente, e insistía en ayudar con los trámites financieros de Eleanor. Pasaba horas en su estudio, supuestamente organizando sus inversiones, mientras en realidad fotografiaba cada documento, cuando creía que nadie lo estaba mirando. Su formación en negocios de Harvard le daba la confianza de que podía optimizar la cartera de Eleanor mejor que sus asesores financieros actuales, y no era tímido al compartir sus opiniones. Sofía llegaba cada tarde con documentos legales, afirmando que eran actualizaciones rutinarias para proteger los activos de Eleanor de posibles embargos gubernamentales o complicaciones fiscales. Extendía papeles por la mesa del comedor de Eleanor y explicaba conceptos legales complejos con un tono condescendiente, como si Eleanor no hubiera estado navegando exitosamente el derecho comercial durante 60 años.
Lo que Sofía no se daba cuenta era que Eleanor había estado grabando cada conversación, construyendo su propio expediente de los verdaderos motivos de cada uno. Los gemelos desarrollaron una repentina fascinación por las historias de guerra de Eleanor y la historia de fundación de su imperio empresarial, grabando todo en sus costosos teléfonos inteligentes con aplicaciones de audio de calidad profesional. Se sentaban durante horas, escuchando a Eleanor describir sus primeras luchas durante la depresión, haciendo preguntas detalladas sobre sus estrategias y métodos. Lo que realmente estaban haciendo era crear contenido que pudieran vender a cineastas de documentales o biógrafos después de la muerte de Eleanor, monetizando la historia de su vida para su propio beneficio. Pero Chloe dejó de venir a visitarla por completo después de la primera semana. Cuando le pregunté por qué durante nuestra cita semanal de café en su café favorito del centro, me mostró las horribles fotografías con manos temblorosas. Alguien la había estado siguiendo sistemáticamente a todas partes a donde iba, fotos de vigilancia de calidad profesional de ella en el trabajo, en el supermercado, saliendo de su coche, paseando a su perro rescatado por el parque del vecindario, todo con sellos de tiempo precisos, todo reciente, todo claramente destinado a aterrorizarla para que se mantuviera completamente alejada de Eleanor y de la competencia por la herencia. Estoy realmente asustada, admitió, con las manos temblándole violentamente mientras me mostraba una imagen inquietante tras otra. Creo que van absolutamente en serio con hacerme daño físico, si no me retiro permanentemente. Las fotos fueron tomadas profesionalmente con equipo costoso, mostrando a Chloe desde múltiples ángulos y distancias. Quien las había tomado, la había estado siguiendo durante semanas, aprendiendo su rutina y documentando sus vulnerabilidades. Había fotos de su edificio de apartamentos, de su lugar de trabajo, incluso del interior de su cafetería favorita. Alguien la había estado estudiando como a un objetivo. 2 semanas después, Chloe me llamó a las 3 de la madrugada, sollozando histéricamente por el teléfono. Alguien entró a mi apartamento esta noche, susurró, su voz temblaba incontrolablemente de puro terror. No se llevaron nada valioso como electrónicos o joyas, pero dejaron algo mucho peor. ¿Qué clase de algo?, pregunté urgentemente, mientras ya agarraba las llaves del coche y mi chaqueta. Una nota. Una nota profesionalmente escrita a máquina que dice, deja de visitar a la abuela Eleanor inmediatamente o las cosas se pondrán mucho peor para ti. Se me cayó el estómago como si hubiera tragado plomo fundido. Conduje directamente a su complejo de apartamentos por calles vacías y la encontré esperándome, aterrorizada, en el vestíbulo bien iluminado, demasiado asustada para volver sola a su santuario violado. La nota estaba perfectamente escrita a máquina en papel blanco liso, sin marcas de identificación, completamente irrastreable, sin huellas dactilares ni evidencia de ADN visibles. El allanamiento había sido profesional, sin entrada forzada, sin daños en las cerraduras, sin signos de violencia o saqueo. Alguien con habilidades para forzar cerraduras había entrado en silencio, dejó su mensaje y desapareció sin molestar nada más. Era una operación de intimidación de precisión, diseñada para aterrorizar a Chloe sin dejar pruebas que pudieran rastrearse hasta los perpetradores. Esa noche, instalé secretamente varias cámaras de seguridad ocultas por toda la propiedad de Eleanor, sin decirle a nadie de la familia. Lo que capturé durante la semana siguiente me heló la sangre por completo, de horror. Las imágenes de alta definición mostraban a Ethan y Sofía reuniéndose en secreto en el jardín iluminado por la luna de Eleanor, exactamente a medianoche, pensando que todos dormían a salvo. Mejoré la calidad del audio usando un software sofisticado que había aprendido en línea, y escuché cada palabra de su escalofriante conversación. Chloe sigue siendo, claramente, la favorita obvia, decía Sofía, el humo del cigarrillo se enroscaba alrededor de sus palabras como veneno. Todo el rostro de Eleanor se ilumina como una mañana de Navidad cada vez que alguien menciona el nombre de Chloe. Ella es, definitivamente, la mayor amenaza para nuestras posibilidades. Entonces, tenemos que eliminarla de la competencia permanentemente, respondió Ethan con la calidez emocional de un anuncio de reestructuración corporativa. Quitarla completamente de la ecuación. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, preguntó Sofía, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Y algo creíble que no nos señale legalmente. Eres experimentado, abogado. Sabes exactamente cómo hacer que los problemas desaparezcan por completo sin dejar rastro de evidencia. Mis manos temblaban literalmente, violentamente, mientras veía a mis propios primos planear fríamente para herir a la inocente Chloe, pero su malvada conversación empeoró exponencialmente a partir de ahí. ¿Qué hay de la oveja negra designada?, preguntó Sofía,
refiriéndose a mí específicamente. Él la ha estado cuidando diariamente, haciendo todo el trabajo médico pesado y ganando puntos de simpatía. Eleanor todavía lo ve como la decepción familiar que nunca llegó a nada significativo. Solo necesitamos asegurarnos de que se mantenga así en su mente permanentemente. Ethan sacó una carpeta llena de documentos. He estado investigando sus antecedentes. Abandonó la facultad de Derecho, sin historial de empleo estable, historial de depresión y ansiedad. Podemos pintarlo como inestable y manipulador. Sofía asintió con aprobación. Y he estado documentando cada conversación que he tenido con Eleanor sobre él. Ella ha mencionado que siente lástima por él, que se siente obligada a ayudarlo. Podemos usar eso para mostrar que se está aprovechando de su simpatía. Pasaron otra hora planeando su campaña de guerra psicológica contra Chloe y yo, discutiendo mentiras específicas que le dirían a Eleanor, evidencia que fabricarían y formas de hacernos parecer manipuladores codiciosos, mientras se posicionaban a sí mismos como los protectores de Eleanor. Fue entonces cuando finalmente comprendí el panorama general, el allanamiento del apartamento de Chloe, la nota de amenaza profesionalmente escrita a máquina, las fotografías de vigilancia sistemática. Estaban eliminando estratégicamente a cualquiera que amenazara sus posibilidades de herencia, utilizando el miedo psicológico y la intimidación física como armas calculadas. A la mañana siguiente, llamé a Chloe de inmediato y le conté todo lo que había descubierto. Tenemos que ir a la policía inmediatamente, dijo, con la voz más fuerte de lo que la había escuchado en semanas. ¿Con qué evidencia concreta?, pregunté. ¿Una conversación grabada sobre dinero de herencia? Aún no han cometido ningún crimen procesable, siendo aún la palabra clave absolutamente aterradora aquí. Tomé una decisión que podría cambiar mi vida. Haz una maleta ahora mismo. Te quedarás conmigo hasta que esta pesadilla haya terminado por completo, y vamos a ganarles en su propio juego malvado. Durante el mes siguiente, lo documenté todo obsesivamente, como un investigador privado que construye un caso. Ethan, trayendo regalos caros mientras fotografiaba secretamente los documentos financieros privados y los papeles personales de Eleanor cuando ella no miraba. Sofía, haciendo que Eleanor firmara papeles legales complejos que no eran realmente actualizaciones rutinarias, estaban dándole sistemáticamente a Sofía un poder notarial integral en caso de que Eleanor quedara incapacitada médicamente. Los gemelos no solo compartían historias de guerra, las estaban grabando con equipo profesional, probablemente planeando vender derechos exclusivos a cineastas de documentales o biógrafos de celebridades más tarde. También descubrí que habían estado realizando sus propias investigaciones sobre las vidas personales de Chloe y la mía, buscando munición que pudieran usar contra nosotros. Ethan había contratado a un investigador privado para desenterrar información vergonzosa sobre mi fracaso en la Facultad de Derecho y mis posteriores luchas de salud mental. Sofía había estado entrevistando a los antiguos empleadores y amigos universitarios de Chloe, buscando a cualquiera que pudiera decir algo negativo sobre su carácter. Mientras tanto, yo seguía haciendo exactamente lo que siempre había hecho de forma natural, ayudar a Eleanor con su complejo horario diario de medicamentos, que implicaba 12 recetas diferentes tomadas a horas específicas a lo largo del día, leerle novelas clásicas cuando sus ojos estaban demasiado cansados para los libros. Sus favoritas eran la literatura victoriana y las novelas de misterio, especialmente cualquier cosa de Agatha Christie, escuchar pacientemente sus historias sobre cómo construyó su imperio empresarial de la nada, historias que había escuchado docenas de veces, pero de las que nunca me cansaba. Eleanor tenía una memoria increíble para los detalles, incluso a su edad. Podía recordar conversaciones específicas de hace 50 años, recordar los precios exactos que había pagado por propiedades durante la depresión y describir negociaciones comerciales complejas con perfecta precisión. Su mente seguía aguda a pesar de su deterioro físico. ¿Sabes lo que he aprendido en 86 años de vida?, me preguntó una noche mientras le ajustaba cuidadosamente las almohadas y verificaba sus niveles de oxígeno. ¿Qué, abuela? La gente te muestra exactamente quiénes son realmente cuando hay dinero de por medio. Los que te aman de verdad, siguen amándote exactamente de la misma manera. ¿Los que no? Bueno, ellos revelan su verdadera naturaleza malvada. Nos estaba poniendo a prueba sistemáticamente. Siempre nos había estado poniendo a prueba, incluso antes del dramático anuncio de la herencia. Cada conversación, cada interacción, cada solicitud de ayuda había sido una pequeña prueba de nuestro carácter y motivaciones. Esa noche, escuché pasos cuidadosos en el pasillo, afuera de la habitación de Eleanor.
Tomé el bate de béisbol de aluminio que había comenzado a guardar junto a mi cama y me acerqué sigilosamente a su habitación. La puerta estaba ligeramente abierta, y pude ver una figura sombría parada directamente sobre su cuerpo dormido. Ethan. Sostenía una almohada grande con ambas manos, colocada directamente sobre su pacífico rostro. ¿Qué demonios estás haciendo?, susurré con dureza, entrando en el umbral con el bate levantado amenazadoramente. Se giró rápidamente, la almohada todavía agarrada en sus manos culpables. Tenía problemas para respirar normalmente. Solo estaba tratando de ayudarla a sentirse más cómoda. Pero Eleanor dormía plácidamente, respirando normal y constantemente. El tanque de oxígeno médico funcionaba perfectamente, proporcionando un flujo constante a la velocidad prescrita. Sal ahora mismo, dije, apretando el bate con los nudillos blancos. Estás siendo completamente paranoico, dijo a la defensiva, pero retrocedió hacia la puerta rápidamente. Toda esta situación estresante está volviendo a todos locos y sospechosos de un comportamiento normal. Después de que se fue, instalé una cámara oculta directamente en la habitación de Eleanor. Lo que capturé durante la semana siguiente me revolvió el estómago físicamente. Ethan había estado entrando en su habitación todas las noches, no para dañar físicamente a Eleanor, sino para susurrarle mentiras venenosas directamente al oído mientras dormía, guerra psicológica sistemática, disfrazada de comportamiento de nieto preocupado. Solo está aquí por tu dinero, abuela. Le dijo a Chloe que no puede esperar a que te mueras para heredar todo y mudarse a California. Ha estado robando dinero de tu bolso cuando no miras. Se ríe de tus historias de guerra a tus espaldas, las llama divagaciones aburridas de ancianas que lo hacen dormir. Noche tras noche, envenenando sistemáticamente sus sueños y su subconsciente en mi contra. La manipulación psicológica era sofisticada y cruel, diseñada para socavar mi relación con Eleanor mientras ella era más vulnerable. El enfoque de Sofía fue aún más siniestro médicamente. Había estado cambiando sistemáticamente los medicamentos cardíacos esenciales de Eleanor por placebos completamente inofensivos, haciendo que su condición se deteriorara mucho más rápido de lo natural. Las píldoras que pensé que estaban ayudando a estabilizar su grave afección cardíaca eran solo tabletas de azúcar, disfrazadas de medicina que salvaba vidas. Pero lo que descubrí después hizo que todo lo demás palideciera en comparación. Mientras revisaba el maletín de Sofía que había dejado en el estudio de Eleanor, encontré planos arquitectónicos detallados de la mansión, destacando específicamente los puntos débiles estructurales de la escalera y las barandillas del balcón. También había correos electrónicos impresos entre Sofía y un contratista, discutiendo modificaciones propensas a accidentes en las barandillas del baño y dormitorio de Eleanor. No solo planeaban eliminar a la competencia, planeaban escenificar la muerte de Eleanor para que pareciera accidental, probablemente después de que ella le hubiera firmado un poder notarial a Sofía. Los correos electrónicos revelaron su plan completo. Sofía obtendría el control de los activos de Eleanor a través de los documentos de poder notarial, y luego organizaría accidentes estratégicos alrededor de la casa. La competencia por la herencia era solo una distracción mientras se posicionaban para quedarse con todo. También descubrí que habían estado envenenando lentamente la mente de Eleanor contra Chloe y yo, no solo con los susurros de medianoche de Ethan. Sofía había estado falsificando correos electrónicos y mensajes de texto, haciendo que pareciera que Chloe y yo hablábamos constantemente del dinero de Eleanor a sus espaldas. Había creado un rastro de papel falso completo de conversaciones que nunca ocurrieron, planeando presentarlas como evidencia si Eleanor alguna vez cuestionaba sus motivos. La profundidad de su planificación era absolutamente asombrosa, tenían planes de respaldo para sus planes de respaldo. Si el enfoque del accidente no funcionaba, habían preparado pruebas para que Eleanor fuera declarada mentalmente incompetente. Si eso fallaba, habían arreglado para que Chloe y yo fuéramos incriminados por abuso de ancianos. Incluso habían investigado a investigadores privados que podían ser sobornados para proporcionar falso testimonio. Pero su mayor error fue subestimar a Eleanor misma, y subestimar hasta dónde llegaría yo para proteger a las personas que amaba. Pasé las siguientes 2 semanas reuniendo evidencia adicional. Entré al apartamento de Ethan mientras él estaba en el trabajo y encontré planos detallados de la casa de Eleanor, con rutas de escape marcadas y tablas de tiempo. Él había estado planeando esto durante meses, estudiando la rutina diaria de Eleanor hasta el minuto. En la oficina en casa de Sofía, descubrí una inquietante colección de investigaciones sobre derecho de herencia, casos de abuso de ancianos y esquemas exitosos de fraude de seguros.
Ella había estudiado docenas de casos en los que miembros de la familia habían manipulado exitosamente a parientes ancianos. Había artículos impresos sobre familias que habían escenificado accidentes y se habían salido con la suya. Lo más horripilante fue un perfil psicológico detallado que había escrito sobre Eleanor, analizando sus debilidades y desencadenantes. Sofía había estado estudiando a nuestra abuela como un depredador estudia a su presa, buscando las formas más efectivas de manipularla y controlarla. También encontré pruebas de que habían estado drogando a los gemelos para mantenerlos sumisos. El reciente comportamiento errático de Jack y Liam no era solo estrés por la herencia, Ethan y Sofía les habían estado administrando sedantes para mantenerlos dóciles y desvinculados. Los gemelos no tenían idea de que estaban siendo utilizados como peones en un juego más grande. La investigación me llevó a descubrir que ya habían intentado matar a Eleanor una vez antes, hace 3 meses. Cuando Eleanor tuvo su caída por las escaleras, que todos atribuyeron a su debilitamiento, no había sido un accidente. Ethan había aflojado las barandillas de la escalera, y Sofía le había dado a Eleanor medicamentos que le causarían mareos y desorientación. Eleanor había sobrevivido por pura suerte y mi rápida respuesta al llamar a los paramédicos, pero habían aprendido de ese intento fallido y esta vez estaban planeando algo más infalible. Me di cuenta de que estaban acelerando su cronograma. La fecha límite de la competencia por la herencia aún faltaba semanas, pero no podían esperar. Eleanor se estaba volviendo sospechosa, haciendo demasiadas preguntas sobre los documentos legales que Sofía le seguía trayendo para firmar. Fue entonces cuando descubrí su plan final: iban a simular una invasión de casa que saldría mal. Ethan ya había contratado criminales a través de sus contactos clandestinos, las mismas personas que habían irrumpido en el apartamento de Chloe. El plan era hacer que pareciera que unos ladrones habían matado a Eleanor durante un robo, con Sofía convenientemente siendo el único miembro de la familia con acceso legal a la herencia. Chloe y yo seríamos incriminados como los cerebros, ya que éramos los que vivíamos más cerca de Eleanor y teníamos más acceso a la casa. Ya habían plantado pruebas en mi apartamento, las encontré durante una búsqueda después de volverme paranoico sobre su alcance. Pero yo tenía una ventaja que ellos no conocían: Eleanor nos había estado poniendo a prueba desde el principio, pero también los había estado poniendo a prueba a ellos, y estaba mucho más consciente de sus planes de lo que se daban cuenta. El enfrentamiento llegó antes de lo que esperaba. Durante lo que se suponía que era una cena familiar rutinaria, entré al comedor y encontré a Ethan sosteniendo un cuchillo en la garganta de Chloe, mientras Sofía estaba de pie sobre Eleanor con una jeringa. «Has sido un problema», dijo Sofía con calma, como si hablara de negocios. «Demasiado curiosa, demasiado protectora. Es hora de acelerar nuestro cronograma». Los ojos de Chloe estaban muy abiertos de terror, y Eleanor parecía genuinamente asustada por primera vez desde que la conocía. «Déjalos ir», dije, entrando en la habitación con las manos levantadas. «Esto es entre nosotros». «No, se trata de $47 millones», respondió Ethan, apretando el cuchillo contra el cuello de Chloe. «Y tú has estado en nuestro camino». Fue entonces cuando activé la transmisión en vivo que había configurado en mi teléfono. Cada palabra, cada acción, se estaba transmitiendo directamente a la estación de policía, donde el detective Davis estaba observando en tiempo real. «Estás cometiendo un error», dije, tratando de ganar tiempo. «Eleanor no es tan indefensa como crees». Sofía se rió amargamente. «La anciana apenas puede caminar. ¿Qué va a hacer?». Fue entonces cuando Eleanor habló desde su silla de ruedas, con la voz más fuerte de lo que había estado en meses. «¿Puedo hacer esto?». Presionó un botón oculto en su silla de ruedas, y todas las puertas de la casa se cerraron automáticamente. Las persianas de acero bajaron sobre las ventanas. El sistema de seguridad de la mansión se activó, atrapando a todos dentro. «¿Qué demonios?», gritó Ethan, aflojando su agarre sobre Chloe lo suficiente para que ella se liberara. «Me he estado preparando para esto durante meses», dijo Eleanor con calma. «Desde que me di cuenta de lo que estaban planeando. La competencia por la herencia fue solo un cebo para que revelaran sus verdaderas intenciones». Las sirenas de la policía ya se acercaban a la casa. Sofía se abalanzó sobre Eleanor con la jeringa, pero la abordé antes de que pudiera alcanzar su objetivo. La aguja salió volando por la habitación, rompiéndose contra el suelo de mármol. Ethan intentó correr, pero las puertas cerradas lo atraparon. Se giró hacia mí con el cuchillo, salvaje de desesperación.
Lo arruinaste todo. Luchamos viciosamente, chocando con los muebles y rompiendo antigüedades invaluables. Él era más joven y más fuerte, pero yo estaba luchando por la vida de mi familia. Chloe agarró un pesado candelabro y lo golpeó por detrás, justo cuando él estaba a punto de apuñalarme. Se desvaneció inconsciente, mientras la policía finalmente irrumpía en el sistema de seguridad y asaltaba la casa. Sofía seguía luchando como un animal acorralado, gritando sobre sus derechos y amenazando con demandas, incluso mientras le ponían las esposas. No pueden probar nada. Todo esto es un montaje. Pero teníamos todo en vídeo. La transmisión en vivo había capturado sus confesiones, sus amenazas, su intento de asesinato. No había forma de negar lo que habían hecho. Mientras los paramédicos atendían a Eleanor y Chloe, el detective Davis me apartó. Los hemos estado investigando durante semanas, basándonos en sus pistas, dijo. Pero esta confesión en vivo fue exactamente lo que necesitábamos. Se enfrentan a cadenas perpetuas. Los gemelos, que habían sido encontrados drogados e inconscientes en el cobertizo del jardín, fueron llevados al hospital. No tenían ni idea de la violencia, sedados para mantenerlos fuera del camino durante la confrontación final. Eleanor, a pesar de todo lo que había pasado, insistió en hacer los cambios finales a su testamento esa misma noche con el señor Miller y la policía como testigos. Firmó los documentos que asegurarían el futuro de Chloe y el mío. Quiero que esto termine esta noche, dijo con firmeza. No les daré ninguna oportunidad de impugnar esto desde la cárcel. Los siguientes meses fueron un torbellino de juicios, atención mediática y procedimientos legales. Ethan y Sofía recibieron cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La evidencia en su contra era abrumadora, las grabaciones, los documentos falsificados, los intentos de asesinato, todo. Los gemelos, una vez que se recuperaron de las drogas, se horrorizaron al saber lo que casi había sucedido. Habían sido peones inconscientes en un juego que podría haber matado a toda su familia. Jack entró inmediatamente en rehabilitación, y Liam comenzó terapia para lidiar con el trauma de descubrir lo cerca que estuvieron de ser cómplices de asesinato. 6 meses después de que terminó el juicio, Eleanor falleció tranquilamente mientras dormía. Chloe y yo estábamos a su lado, sosteniendo sus manos mientras se iba naturalmente, rodeada de amor en lugar de la violencia que Ethan y Sofía habían planeado. Sus últimas palabras fueron simples: apareciste cuando más importaba. La lectura del testamento fue una formalidad a estas alturas. Chloe recibió $30 millones e inmediatamente se matriculó en la Facultad de Medicina para especializarse en geriatría. Los gemelos recibieron $2 millones cada uno, suficiente para reconstruir sus vidas si tomaban mejores decisiones. Yo heredé los 15 millones restantes, junto con la mansión y todas las propiedades comerciales de Eleanor. Pero, más importante aún, heredé el conocimiento de que había protegido a las personas que más importaban cuando lo necesitaban. Chloe y yo utilizamos una gran parte de nuestra herencia para fundar la Fundación Eleanor, dedicada a proteger a las personas mayores del abuso financiero y la manipulación familiar. También financiamos una clínica legal que ayuda a las familias a resolver disputas de herencia sin recurrir a la violencia. La fundación ha ayudado a cientos de personas mayores a protegerse de familiares depredadores y estafadores financieros. Hemos capacitado a trabajadores sociales para reconocer los signos de abuso de ancianos, financiado asistencia legal para personas mayores que no pueden pagar abogados y creado viviendas seguras para personas mayores que necesitan escapar de situaciones familiares peligrosas. Ethan murió en prisión 3 años después, asesinado por otro preso que no apreciaba a las personas que lastimaban a parientes mayores. Sofía todavía cumple su condena, trabajando en la lavandería de la prisión y escribiendo cartas a organizaciones de asistencia legal, alegando su inocencia. Los gemelos han reconstruido sus vidas con éxito. Jack lleva 5 años sobrio y trabaja como consejero para la recuperación de adicciones. Liam terminó la universidad y se convirtió en trabajador social especializado en intervención en crisis familiares. Nos visitan a Chloe y a mí ocasionalmente, agradecidos de que los salváramos de convertirse en cómplices de asesinato. A veces, conduzco por la antigua mansión victoriana, ahora convertida en una residencia para personas mayores a través de nuestra fundación. Los residentes mayores se sientan en el porche, jugando a las cartas y compartiendo historias, protegidos por sistemas de seguridad y una cuidadosa selección de personal que previene el tipo de abuso que Eleanor casi sufrió. Chloe visita la instalación semanalmente como parte de su práctica médica,
tratando a residentes que le recuerdan a nuestra abuela. Ahora está casada con un colega médico que la trata como el tesoro que es. Esperan a su primera hija la próxima primavera, una niña a la que planean llamar Eleanor. ¿Y yo? Aprendí que la herencia no es solo dinero. Se trata de valores, carácter y las elecciones que haces cuando te enfrentas a situaciones imposibles. Eleanor me dejó más que millones. Me dejó el conocimiento de que cuando más importaba, cuando el mal llevaba la máscara de la familia y el amor era usado como arma por la codicia, elegí proteger en lugar de lucrar. La verdadera herencia no fue el dinero, fue la lección de que algunas cosas valen la pena luchar, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles.